Bueno, como les indicaba, la idea del taller es trabajar figuras geométricas utilizando el programa GeoGebra. Básicamente lo que pretendemos es crear figuras en plano o figuras en 3D que ustedes puedan utilizar posteriormente para exámenes, para prácticas, para evaluaciones, puedan utilizar figuras de calidad. ¿Ok? Entonces puedan tener la opción de utilizar figuras que se vean bien y tener muchas más opciones en colores, en hacer algún rótulo, en ponerle valores en las coordenadas de los puntos o en los valores de los segmentos. Todo este tipo de cosas que el programa GeoGebra nos va a ir permitiendo poder modificarlas a la idea de lo que uno tenga, al antojo de lo que uno tenga para que se vea de tal manera que se vea bonito, que se pueda apreciar a la vista. Ok, esta es la pantalla de inicio de GeoGebra. Cuando ustedes abren GeoGebra, la idea es que en este momento ya puedan empezar a abrir el programa GeoGebra y puedan ir trabajando conmigo. Yo les pedí el clásico 5 porque es el que van a ver la misma apariencia, va a tener la misma apariencia que el que yo les voy a ir mostrando en la computadora. También pueden tenerlo instalado, por ejemplo, en una tableta, pero el de la tableta ya no es el clásico 5, sino que ahí tendríamos que ver cuál es. Ese dependiendo, en la página de descargas aparecen las diferentes opciones. A nivel de tableta o celular, la herramienta se divide. En la computadora yo puedo tener instalado una sola aplicación que me permite trabajar en plano, me permite trabajar en 3D, me permite trabajar hojas de cálculo, me permite trabajar funciones, pero a nivel de tabletas uno tiene que tener diferentes aplicaciones. Para cada una de esas cosas que les mencioné hay una aplicación distinta y entonces ahí la que estaríamos ocupando, si estuviéramos, por ejemplo, a nivel de tableta, que también la parte gráfica es un poco distinta, la carátula o como vamos a ver el programa en sí, lo que ocupamos es tener estas herramientas que pueden ver aquí en la pantalla de la presentación. Esta es la barra de herramientas que vamos a utilizar, que puedan crear puntos, es el segundo, que puedan hacer segmentos o rectas, que puedan, este otro que tiene líneas perpendiculares, nos sirve para la parte de perpendicularidad o de paralelas, que puedan hacer figuras geométricas, aquí como en el que está en el triángulo, que puedan hacer círculos, que puedan hacer elipses. Bueno, a nivel de primaria pues no lo vamos a necesitar tanto. Este otro me permite marcar medidas. Eh, este otro, más que todo, ya sería como para secundaria trabajar, bueno, en primaria también trabajamos algunas simetrías, pero tiene otras herramientas que son más que todo para secundarias, como transformaciones, rotaciones, traslaciones. Entonces, básicamente lo que ocupamos es esta herramienta. Si ustedes ya están en esta herramienta, ya yo voy a empezar a alternar a la pantalla de GeoGebra. Si ustedes ya están en GeoGebra, entonces van a tener la opción, por ejemplo, de que cada una de estas herramientas se puede desplegar hacia abajo y tenemos más. De esta, básicamente, ocupamos esta primera, que es la que me permite seleccionar un objeto y cambiarlo de posición, moverlo. De esta segunda se utilizan varias. Esta primera crea un punto libre. Esta segunda crea un punto que queda anclado o dependiendo de algún objeto. Puedo hacer un punto en un plano, un punto en un segmento, un punto en una recta, un punto en una circunferencia. Y entonces yo el punto lo voy a poder mover, pero solo mientras pertenezca al objeto. Esta otra herramienta me permite que si tengo un punto en una circunferencia y lo quiero liberar para moverlo, entonces lo puedo liberar con esta herramienta. O sea, hacer que el punto se suelte de ese objeto y poderlo mover ya libremente.
Esta me permite crear intersecciones entre dos objetos. Esta me permite crear el punto medio o el centro. Esta otra ya trabaja con números complejos. Esta no la vamos a utilizar. Y estas otras más que todo son para funciones. La herramienta es muy amplia, no solamente para geometría. La idea del taller ahorita básicamente es utilizarla para crear figuras geométricas y figuras geométricas estáticas. Pero el que quiere ir un poquito más allá, en lugar de copiar la figura geométrica y pegarla en un documento, puede trabajarlo en GeoGebra. Y esa figura geométrica entonces ahora ya no va a ser estática, sino que en GeoGebra va a tener toda la movilidad que quieran darle a esa figura, porque van a poder mover puntos, rectas, segmentos. Y estas de aquí principalmente son para trabajar con funciones y encontrar puntos máximos y mínimos, que son los extremos, o encontrar las raíces, que serían las intersecciones con el eje X. Pero ya estas herramientas básicamente serían para, ya para, vamos a ver, primero, segundo, para tercer, cuarto ciclo. Luego aquí en esta de acá van a tener rectas, segmentos, segmentos dados una longitud, semirrectas, hacer líneas en un polígono, hacer vectores. Luego aquí van a poder hacer rectas perpendiculares, paralelas, crear mediatrices, bisectrices, rectas tangentes, este, ajustes, lineales, lugares geométricos. Hay infinidad de cosas. Nosotros vamos a pasar por algunas de estas y ya el que le guste pues la herramienta un poquito más, pues también puede empezar a explorar un poco más sus alcances. Podemos crear polígonos irregulares, esta primera, o polígonos regulares con esta segunda. Este, estas dos principalmente son las que vamos a utilizar. Pueden crear circunferencias dando un centro y un punto, dando un centro y un radio, usándola como con un compás, dados 3 puntos, crear un círculo, semicircunferencias, arcos también, sectores circulares. Las cónicas en general pueden crear elipses, hipérbolas, parábolas o cónicas por 5 puntos, pero ya esto ya es más a nivel universitario que las estarían trabajando con estudiantes. Esta de acá me sirve para medir, más que todo, para medir ángulos para 3 puntos ya dados o para crear un ángulo dada la amplitud que ya ustedes quieren. Entonces, quieren un ángulo de tanto, pueden tener estos 2 puntos fijos y el tercer punto se crea dependiendo de la medida del ángulo que ustedes quieran. Para medir distancias, para medir áreas, para medir pendientes. Y estas otras que ya no las vamos a utilizar tanto, pero en general, digamos, crear listas, ver si una igualdad es verdadera. Estas que son más que todo de la parte de simetrías, simetría, rotación, traslación, homotesia, son las transformaciones que se ven ya a nivel de secundaria. Estas de acá para crear deslizadores, nosotros ahorita no vamos a trabajar con deslizadores, pero esta nos permite tener un valor que dependiendo del punto que muevo sobre un segmento, me da diferentes valores que van a estar cambiando para algo que dependa de eso. Para el texto, esta la vamos a utilizar porque entonces nos deja escribir texto a la par de las figuras que explican datos de esa figura. Para insertar imágenes, ahorita no vamos a utilizar esto, ni los botones, ni las casillas de control, casillas de entrada. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer acá. Y esta para deslizar la pantalla gráfica, para mover, agarrar la pantalla y poder moverla. Esta es la que nos permite ese tipo de cosas. Hacer zoom, mostrar, ocultar objetos, que lo podemos hacer de muchas maneras. O etiquetas también lo vamos a hacer de varias maneras. Borrar, copiar estilos. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a utilizar hoy. Algunas de estas, ni siquiera tantas, ¿verdad? Regresando a la presentación, entonces, lo que yo quiero, lo que vamos a ir haciendo es algunas figuras ya yo las hice, las tengo aquí en la presentación y la idea es ir a GeoGebra a hacer. Entonces, digamos, por ejemplo, tenemos opciones de hacer líneas rectas. Bueno, líneas, segmentos rectos. Entonces, digamos, aquí podríamos
utilizar la herramienta, podríamos dejar los puntos, podríamos ocultar los puntos, podríamos cambiar las etiquetas que aparece, en este caso la etiqueta del segmento es A, podríamos cambiarla por una etiqueta donde me diga cuánto mide el segmento, o podríamos ocultar completamente la etiqueta. Entonces, en GeoGebra, bueno, ¿qué hacemos con esta cuadrícula? La cuadrícula la vamos a utilizar principalmente si vamos a usar funciones. En este caso no vamos a trabajar nada con funciones, entonces con el clic derecho vamos a ir a ejes y le damos clic izquierdo para ocultarlos. De nuevo clic derecho, vamos a cuadrícula y le damos clic izquierdo para ocultarlo. Podemos ocultar todos esos, la cuadrícula y los ejes, y vamos a utilizar. Aquí tenemos que ver qué quiero hacer. ¿Quiero hacer rectas o quiero hacer segmentos? Rectas, puedo seleccionar esta y de una vez voy a hacer la recta. El mismo programa me dice ¿qué debo de hacer? Dice seleccione 2 puntos o 2 ubicaciones. Si tengo los puntos, selecciono los puntos. O si no, marco en el plano. Pero si no quiero hacer una recta, lo que quiero hacer es un segmento nada más. Entonces selecciono segmento, que también me dice lo mismo. Seleccione 2 puntos o 2 ubicaciones. Entonces yo selecciono un punto, selecciono otro punto, bueno, 2 ubicaciones y ya tenemos el segmento. A veces el programa viene con un tamaño de letra ya definido, que normalmente es bastante pequeño. Si uno quiere sacar una figura para una evaluación, para un documento, para una presentación, uno dice, pero es que esta F casi no se ve. Los puntillos, los nombres de los puntos se ven un poco mejor. Eso lo podemos cambiar en opciones, tamaño de letra. Yo ahora lo subí como a 16. Y en 16 ya se ve un poquito mejor. Cambia todo cambió. Inclusive el tamaño de las letras aquí arriba de la barra de herramientas, los puntos aquí en la vista algebraica y los tamaños aquí en la vista gráfica. En la vista algebraica vamos a empezar a poder, digamos, por ejemplo, un punto. Si yo hago clic sobre el puntito aquí en morado, azul, no sé cómo terminan viéndolo ustedes, aquí se ve como medio morado. Si yo hago un clic sobre ese punto, pasa de estar azul o morado a estar blanco. Al estar blanco significa que está oculto. Él no ha desaparecido, sigue existiendo, pero está oculto. Ya en la vista gráfica no lo vemos. Igual el B, le podemos dar clic y lo ocultamos. Los podemos dejar. Podemos quitarles sus etiquetas. ¿Cómo vamos a quitar las etiquetas de estos puntos? Ya sea en la vista algebraica o en la vista gráfica. Clic derecho sobre el punto y aquí selecciono etiqueta visible. Bueno, más bien está seleccionado. Lo vuelvo a marcar para que ya no quede seleccionado. Entonces, ven que aquí hay que tener mucho cuidado porque yo tengo seleccionado el segmento. Si yo hago un clic en la vista gráfica, empiezo a dibujar otro segmento. Para este tipo de cosas, dependiendo de lo que uno haga, no pasa nada, pero lo mejor siempre es estar en la flechita para mover. Entonces, ven que ya el punto está aquí sin la etiqueta. Yo puedo ocultar el punto o puedo solamente ocultar la etiqueta. ¿Cómo cambiarle la etiqueta? Puede ser que yo no quiera ocultar el punto y quiera que en la etiqueta, en lugar de ver el nombre, ver la coordenada del punto. Entonces yo puedo o en la vista algebraica clic derecho o en la vista, perdón, en la vista gráfica clic derecho me voy a propiedades o en la vista algebraica clic derecho me voy a propiedades. Se abre esta ventana a la derecha y aquí en etiqueta visible dice que aparece el nombre. Le puedo cambiar por nombre y valor. Entonces va a aparecer B y las coordenadas del punto. Le puedo cambiar por solo valor. Le puedo cambiar por rótulo. Aquí no aparece rótulo porque yo no he definido ningún rótulo. O sea, yo aquí ya puedo ponerle un nombre, un rótulo a ese punto, que no solamente sea B, porque en el nombre solo se puede llamar B, pero en el rótulo ya yo le puedo poner una palabra. O rótulo y valor. Entonces lo podemos dejar ahí en valor. Las propiedades las pueden cerrar o la pueden dejar abiertas, no hay ningún problema. Si la cierran, la quieren volver a abrir, clic derecho, propiedades del objeto y ahí las tienen. Yo puedo mover esos rótulos un poco
alrededor del objeto, no lo puedo alejar mucho. Igual el F, que es el rótulo del segmento, lo podemos ocultar. Entonces yo selecciono, si yo no cierro las propiedades del objeto, yo puedo ir seleccionando en la vista algebraica, las propiedades van cambiando. Por ejemplo, aquí tengo a F seleccionado, tengo propiedades de F. Si selecciono a B, tengo propiedades de B. Selecciono a A, tengo propiedades de A. Entonces en F podemos decirle, bueno, no quiero que la etiqueta sea visible, la ocultamos. Y ya con eso pues tenemos un segmento que lo pueden cambiar en la posición que ustedes quieran. Ustedes dicen, no, es que ya no lo quiero así, lo quiero horizontal. Entonces lo vamos a dejar aquí horizontal. Que lo quiero vertical, entonces lo colocamos vertical. O con una inclinación, o más pequeñito, o más grande. Esto lo que me va a permitir es darle las características que yo necesito a cada uno de mis objetos. Y que después, bueno, ¿cómo nos vamos a llevar este objeto para algún lado? Y para algún lado significa que me lo puedo llevar para Word, me lo puedo llevar para PowerPoint, inclusive, no sé si alguno sabrá látex, me lo puedo llevar para látex también. Entonces, ya en esta parte, cuando ya yo quiero hacer una imagen que solamente tenga este objeto, hay un detalle muy importante. Yo necesito cerrar la vista gráfica. Si yo hago esa imagen en este momento, esa imagen va a tener el tamaño de toda mi vista gráfica. Entonces yo necesito achicar esta vista gráfica. Primero, hago un clic fuera de la figura y me la llevo hasta la esquina superior izquierda. Yo digo, ok, esto es, aquí es el límite. Esto es lo más que voy a tener al lado arriba del objeto y esto es lo más que voy a tener a la izquierda del objeto. Y luego la ventana de GeoGebra, hay que ver si está ampliada, necesito minimizarla. Y después de minimizarla, agarrar las orillas y hacer un recorte. Digo, bueno, esta etiqueta la puedo mover más y podemos recortar más. Es como si yo estuviera recortando la imagen antes de crearla. Y entonces ya cuando la tenemos recortada, ya que cuando ya hemos recortado, entonces podemos venir a archivo y le damos exportar. Y tengo muchas opciones. Exportar como página web. Está el compartir que antes vimos, que es el que se haría por medio de la aplicación GeoGebra. Está el exportar. Puedo hacer una imagen en PNG. Puedo hacer una imagen en GIF animado. Esta realmente yo no la he hecho, pero sí deberíamos de tener algo como digamos que al final de cuentas habría que ver si hay algo que se pueda dejar para que esté animado y de una vez el GIF agarre esa animación. Puedo exportarla como una vista gráfica en portapapeles, que prácticamente es como si lo hubiéramos recortado con un pantallazo. Esta es la que normalmente utilizo yo, PNG, EPS, y aquí me permite varias cosas, como un documento PDF, por si alguno trabaja látex y quiere llevarse la imagen en PDF, que es más sencilla de insertar, mejor calidad a la hora de insertarla. Y también esta es muy importante dependiendo del tipo de programas que ustedes utilicen. En látex también sirve mucho el SVG. Y también sirve mucho si tienen otras herramientas que permiten modificar y además después de llevársela de GeoGebra quieren hacerle algo más, quieren separarla. Entonces esto lo que me hace es una imagen vectorial que me permite que no importa qué tan grande haga yo el zoom o qué tan pequeño, la calidad de la imagen va a estar impecable. Pero ya para llevar a Word, por ejemplo, lo que nos sirve es el PNG, que también es una imagen de buena calidad, no tanto como la vectorial o el PDF, pero nos puede servir. Aquí nada más le damos guardar, escogemos la que vamos a utilizar. Esta, no sé por qué estaba con triángulos, pero bueno, vamos a cambiarla. A la imagen 1 y ya la guardamos. Esa imagen que ya nosotros tenemos ahí guardada, esta que tenemos acá, si yo la abro, vean que ya, bueno, para empezar, no tiene fondo. Esto quiere decir que si yo la pongo en un documento con fondo blanco, el fondo va a estar blanco. Si la puse en un documento con fondo celeste, el fondo va a estar celeste. Con fondo rosado o amarillo, el fondo va a estar... O sea, eso nos va a permitir colocar la imagen en cualquier parte que va a tener
el fondo transparente y se va a ver lo que esté por detrás. Entonces, bueno, si la vamos a poner en un documento con fondo blanco, pues excelente, no pasa nada. Igual se va a ver la imagen tal y como está. Si ya yo la quiero insertar en Word o algo así, vamos a crear aquí un nuevo documento de Word. Y entonces ya yo puedo venir a insertar imágenes en este dispositivo. Voy donde la guardé. Y esa que acabamos de hacer se llamaba imagen 1. Aquí está. Insertar. Y aquí la tenemos. Le puedo cambiar el tamaño. Vean que sigue manteniendo calidad. Yo la hago más grande y ella sigue manteniendo la calidad. La puedo hacer más pequeña. Y ahí vamos a tener la imagen. Le podemos colocar texto antes, texto después. Y ya podemos, no sé, hacer una pregunta utilizando ya la imagen que pudimos crear. No vamos a seguir recortando todas las imágenes o generando todas las imágenes. Ahora la idea es que nos vamos a concentrar en crear diferentes imágenes para ver cómo utilizamos la herramienta GeoGebra. Todas se exportan de la misma manera. Para todas recortamos la pantalla, que solamente nos quede limitado acá los espacios en blanco, que no sean muy grandes, para que cuando yo ponga la imagen donde la quiera llevar, pues entonces me va a quedar pequeñita o me va a quedar ya del tamaño que yo la necesito sin espacios en blanco que me sobren. Regresando a esto, aquí ahora lo que quiero es, digamos, cómo creamos polígonos. Hay diferentes contenidos en el programa donde se le ponen a los estudiantes a clasificar polígonos o más adelante saber cuántos lados tiene el polígono, cuántos vértices tiene el polígono, identificación de todo eso. Entonces, por eso yo aquí dejé uno con lados y otro lo dejé con los vértices para que los pudiéramos ver. Entonces vamos a ir a la herramienta de GeoGebra y ya si ustedes quieren guardan el que tienen, hacen un archivo nuevo o le dan guardar primero y luego guardar como. Entonces lo guardo como imagen 1 y ahora le doy guardar como imagen 2 y vamos al segundo ejemplo que vamos a hacer, guardar. Como ya lo guardé como imagen 1, entonces ya el primer ejemplo lo tenemos guardado y el de imagen 2 borro. ¿Cómo voy a borrar? Con suprimir o con clic derecho, borrar. Para hacer polígonos, ahorita vamos a hacer polígonos irregulares. Entonces, con esta herramienta, selecciono el polígono, dice, seleccione todos los vértices. Luego, el primero nuevamente. Yo tengo que cerrar el polígono y lo cierro hasta que vuelvo a seleccionar el primer vértice. Entonces, puedo hacer 1, 2, 3 y puedo seguir más o puedo cerrarlo. Lo cierro volviendo a seleccionar el primer punto. Con el polígono podemos cambiar. De nuevo podemos hacerlo de los puntos. Podemos ocultar etiquetas, podemos ponerle las coordenadas a los puntos, podemos ocultar las etiquetas de los segmentos o podemos ponerle las longitudes de ese segmento. Podemos cambiar colores. Vamos a ver, hay una forma de cambiar colores muy rápida. Vean que tenemos seleccionado todavía el polígono. Cualquier clic que hagan aquí afuera van a hacer otro. Entonces nos vamos aquí a mueve para ya empezar a seleccionar acá. Entonces, por ejemplo, yo selecciono el polígono y ven que aquí está esta herramienta. Es una herramienta muy pequeñita. Son propiedades del objeto, pero muy básicas. Entonces, yo puedo cambiar rápidamente aquí un color. Esta barrita lo que me permite es cambiarle la opacidad. Por ejemplo, vean el triángulo aquí como se va haciendo más oscuro, más fuerte el verde o más transparente hasta que desaparece. Yo quiero un triángulo y no quiero que tenga el relleno. Bueno, le pongo opacidad 0. Ahora sí, haga clic derecho y vaya a propiedades. Hay cosillas que puedo cambiar acá. Por ejemplo, estilos. Este estilo me permite cambiar el grosor de las líneas del polígono. También me permite la opacidad del trazo, un trazo bien fuerte, bien con el verde al 100% o un poquito más transparente o al 75%, creo que era como está. Estilos de trazo que me permite línea continua, línea punteada grande, línea punteada chiquitita, línea de puntitos y otras combinaciones ahí. Relleno
un relleno estándar o ya puedo empezar a tener rellenos rayados, rellenos con una cuadrícula. Hay diferentes tipos de rellenos. Ahí ustedes pueden cambiarlos. Yo normalmente sigo utilizando el estándar. Invertir el relleno, pero el invertir el relleno sería contra toda la pantalla que tengan. Eso tampoco lo he utilizado. Puedo mover un poquito las letras si me quedan ocultas y si no quiero que queden las podemos ocultar. Los segmentos, por ejemplo, puedo ocultar las etiquetas de los segmentos de una en una o podemos ocultarlas varios juntos. Yo puedo utilizar control en el teclado, selecciono uno, control y sin soltar control selecciono los otros. Y en las propiedades, como es el mismo tipo de objeto, yo puedo todavía cambiarle las propiedades. Por ejemplo, en básico, le puedo quitar la etiqueta a todos juntos. O inclusive en vista algebraica, aquí hay una flechita, una puntita de flecha hacia vista algebraica. Si yo le hago clic, me aparecen estas tres opciones aquí abajo. La primera opción me crea los objetos como en orden de que los voy, o tengo la lista de objetos en orden como los fui creando. La segunda me los ordena por dependencia, por tipo de objeto, por orden de construcción. Entonces yo le puedo decir que me los ordene por tipo de objeto. Entonces tengo el punto, tengo los segmentos, tengo el triángulo. Si yo selecciono la palabra punto, me selecciona todos los puntos que estén ahí. Y yo digo, bueno, ya no quiero los puntos visibles, entonces voy a ocultar los objetos y lo hago todo de una sola vez. Quiero, por ejemplo, una etiqueta que diga que esto es un triángulo. Entonces vamos aquí donde está el deslizador. Esto tienen que tener cuidado porque a veces si yo utilicé el deslizador de último, este es el que me va a quedar. Pero si yo ahora vengo y utilizo el texto, ya por defecto aquí me va a quedar texto. Entonces, si uno cambia, primero viene una lista básica, pero si uno ya utiliza una herramienta dentro de las que se desplazan hacia abajo, entonces ya no va a aparecerle la primera que estaba, sino la última que utilizó. Esa es la que va a ir quedando ahí visible. Entonces, para hacer un texto, seleccionamos ABC, hacemos clic donde yo quiera el texto, puede ser aquí mismo encima del triángulo, y le pongo el texto que quiera. Escribimos el texto y le damos OK. Y entonces, con la herramienta de mover, puedo mover el texto donde yo quiero. Lo puedo poner aquí afuera, lo puedo poner aquí adentro. Si tengo las propiedades abiertas, siempre voy a ver las propiedades del objeto que tenga seleccionado. Entonces, en texto le puedo cambiar el tamaño. Extra reducido, muy pequeño, está en pequeño, lo puedo pasar a mediano. Si está muy pequeñito. Le puedo cambiar el color al texto, le puedo cambiar la posición. En este caso, pues no es mejor no cambiarle, bueno, le cambio la posición aquí, se me va a mover, pero es más fácil si le cambio la posición acá, seleccionándolo y arrastrándolo. Puedo poner objeto invisible si quiero, no es borrarlo, simplemente es ocultarlo. Con esto, hay otras cosas que no hay que tocar, de no ser que uno vaya experimentando un poquito más adelante, viendo a ver qué cosas puede hacer, pero con eso es más que suficiente. Puedo cerrar las propiedades y digo, ok, ya tengo el triángulo que quiero, lo arrincono a la esquina superior izquierda y recorto de nuevo la pantalla. Recorto el dibujo a lo que vayamos a querer utilizar. Ya tenemos el recorte listo y cuando ya tienen el recorte listo, entonces ya pueden ir a archivo, exportar, vista gráfica, imagen, escogen la que vayan a usar, en este caso PNG, y le damos guardar. Y le insertan en el documento tal y como ustedes lo necesiten. Ok, vamos con otra. Vamos a pasarnos ahorita a 3D. Porque cualquiera me puede decir, sí, yo esas cajas en 3D las puedo hacer en Word, pero le pueden cambiar los colores a cada una de las caras o a cada uno de las aristas. Ese tipo de cosas las podemos hacer en GeoGebra. Ponerlas más transparentes, ocultarlas del todo. Todo eso lo podemos hacer en GeoGebra. Entonces,
Vamos, para trabajar en 3D necesitamos otra vista gráfica. Aquí tenemos la vista gráfica. Esta vista gráfica es en plano. Si me voy a la herramienta aquí donde están las vistas, y esto ya no sé si los que están trabajando con la otra apariencia de GeoGebra van a poder pasarse a 3D o si más bien tienen que abrir otra aplicación que sea de 3D, que es muy probable la segunda. Entonces, aquí en vistas yo tengo una vista gráfica que es en la que estamos trabajando. Tengo la vista algebraica que es la que me va haciendo la lista de las herramientas que estamos usando, la lista de puntos, la lista de segmentos, la lista de texto. Tengo la hoja de cálculo que no la estamos usando, pero es una hoja de cálculo como la de Excel. Tengo la hoja de cálculo simbólico. Tengo una vista gráfica 2, simplemente es una segunda igual a la que estamos utilizando. Y tenemos la vista gráfica 3. Yo antes de cambiar, le voy a dar a esto guardar y le voy a dar guardar como y vamos con la tercera. Entonces, ahora aquí vamos a pasar a, bueno, voy a borrar esto que tenemos acá. Suprimir, suprimir, se fue o le doy clic derecho, borrar y voy a pasarme a la vista gráfica 3D. Me va a abrir otra ventana y voy a cerrar aquí la vista gráfica inicial que teníamos, la que era en plano, y solamente voy a quedarme con esta que es la de 3D. Ya ahí ya vamos a tener las 3 dimensiones y mi barra de herramientas va a cambiar un poquitito. El de mover sigue siendo el mismo, ya no tiene las otras opciones, solo puedo mover. Los puntos, tengo menos opciones, pero tengo opciones para puntos, tengo opciones para rectas. Aquí ya no son rectas perpendiculares, ya ahora tengo opciones para una recta perpendicular a un plano, rectas paralelas. Tengo opciones de polígonos, tengo opciones de circunferencias, pero ya serían como una base circunferencia para luego darle una altura, como si fuera un cilindro. Y tengo esta otra de intersección de dos superficies. Si ya yo tengo dos superficies, por ejemplo, aquí lo que aparece es un cono y un plano, entonces selecciono las dos superficies y ella solita me crea la intersección entre las superficies. Tengo opción para crear planos usando puntos. Recuerden que por 3 puntos podemos pasar un plano. Y tengo estas otras, que son las que más van a utilizar, por ejemplo, en primaria o si fuera el caso también en secundaria, para crear pirámides, prismas, para extruir una pirámide. O sea, yo le doy un polígono que es mi base y luego le defino la altura. O un prisma, le doy un polígono que es mi base y luego le defino qué altura quiero que tenga. Para hacer conos, para hacer cilindros, para hacer tetraedros, para hacer cubos. Y este es el que vamos a utilizar ahorita, el del cubo. Tengo también la esfera. Vamos a ver si nos da chance de la esfera. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Se nos hizo muy chico el tiempo. Para medir ángulos, simetrías, pero ahora con un plano. Para crear texto también podemos. O para rotar. Igual la vista gráfica normalmente, sí, aunque yo estoy acá en mueve, si yo hago un clic me deja rotarla. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el cubo. Selecciono el cubo y me voy acá y dice, seleccione 2 puntos u otros objetos correspondientes. Ok, para hacer un cubo, vea que el cubo tiene 2 puntitos azules y el resto rojos. Bueno, esos 2 azules son los que me generan el cubo. Y los puntos yo no los puedo crear en cualquier lado. Vean que cuando muevo el mouse aparece una X si estoy en el plano. Un puntito si estoy sobre el eje. Si yo hago clic aquí en el eje, ese punto se va a mover solo en el eje. Pero si hago clic aquí donde está la cruz, el punto se va a mover en todo el plano. Ese es el plano Z0. Es como mi base. Pero ya más arriba que yo diga, es que quiero poner algo que no esté en el plano. No. Para eso yo tengo que hacer un clic. Puedo hacer otro clic y ahí tengo ya mi cubo. Se crea automático. Si me paso a la herramienta de mover y hago clic en el punto A, me salen las flechas para arriba y para abajo. Si vuelvo a hacer clic, me salen las flechas horizontales.
para mover izquierda, derecha, atrás, adelante. Entonces, cuando yo hago clic y tengo las flechas para arriba y para abajo, ya le puedo dar altura. Y entonces ya mi cubo no está en el plano, sino que ya está inclinado, dependiendo de la altura que yo le dé. Puedo hacerlo para abajo o puedo dejarlo en el plano. Y aquí me permite moverlo para buscarle la posición. Igual con el punto B. Si le hago clic y me aparecen las flechas para arriba y para abajo, puedo mover A hacia arriba, perdón, B hacia arriba o hacia abajo. O si le vuelvo a hacer clic, me permite moverlo en el plano. Cuando ya ustedes tengan definido cómo van a querer dejar ese cubo, mueven este otro, le buscan una posición, entonces podemos hacer clic derecho. Tengo seleccionado el punto. Clic derecho, ejes, oculto ejes, clic derecho, plano, puedo ocultar el plano. Y puedo hacer clic en la superficie y le puedo girar, que yo diga, mira, quiero verlo así, o quiero verlo acá, o no sé, buscarle la posición. Cuando ya tienen esa posición, pueden ir seleccionando las caras. Por ejemplo, puedo ocultar la cara y mostrarla para saber cuál es. Aquí es esta cara desde atrás, entonces yo puedo decir, bueno, en esta cara le doy clic derecho, propiedades, y le voy a poner este color amarillo. Vamos a ver cuál es esta otra cara, es una lateral, entonces le voy a poner un color verde. Vamos a ver esta otra cara, esta es una lateral, pero esta es una cara lateral que nos queda como al frente, esa la podemos ocultar porque yo puedo jugar con eso, por ejemplo, para dejar la sensación de que esas caras están ahí al frente, no las estamos viendo porque son transparentes y puedo ver las caras del fondo. Puedo dejar todas las caras de un solo color y las bases de otro. Entonces yo digo, bueno, las caras son amarillas y las bases son rojas. Puedo seleccionar, vamos a ver los segmentos, las aristas están acá. Puedo seleccionar las aristas y cambiarles los colores. Pueden ser todas de un solo y digo, quiero las aristas grises. Ahí, cambié algo más. Sí, cambié. Bueno, los puntos también se me cambiaron. Las caras sí se mantuvieron. Puntos, bueno, pongamos todos los puntos en gris también. No quiero las etiquetas de los puntos, los selecciono todos y pongo etiqueta invisible. Entonces ya no los tengo. Inclusive si quisiera ocultar los puntos, no pasa nada porque podemos ocultar todos los puntos. Igual podemos seguir viendo. Cerramos aquí la herramienta para centrar un poquito nuestra imagen, la barra de propiedades. Y entonces ya podemos tener. Ven que ya el asunto es, bueno, podemos crear un nuevo objeto y las propiedades son las mismas que hemos visto. Puedo ocultar puntos, puedo ocultar etiquetas, puedo cambiar colores, puedo cambiar las apariencias, si el borde o la arista es más gruesa, es más delgada, todo este tipo de cosas las podemos ir haciendo. Y lo mismo, lo que pasa es que aquí es más difícil recortar. Aquí a veces puede ser que sea mejor tener los ejes y los puntos A y B que eran mis iniciales, porque si yo necesito recortar, yo tengo que mover mi cubo hacia esta esquina y después pero este no me va a permitir agarrarlo y moverlo a la esquina como si fuera en el plano. Aquí tengo que irlo como empujando a la esquina, moviéndole, ok, ya ahí ya lo tengo como en una esquinita. Entonces puedo volver a ocultar los ejes y ahora sí recortarlo. Ay, no se deja recortar, perdón. Entonces tenemos que jalarlo más para acá. O sea, ya en 3D es un poco más difícil acomodar el objeto, pero de ahí sí se va dejando, en el centro se está dejando mejor. Entonces ahí se la tienen que ir jugando con esas tres, moviendo los tres puntitos, moviendo, recortando con la ventana y al final ocultamos los puntos si no queremos que se vean. Igual le damos exportar, vista gráfica, PNG, guardar, imagen 3.
Ya ahí al final de cuentas, pues todo es una cuestión de acomodos, de que uno diga, mira, aquí se ve mejor, voy a recortarlo acá, o se ve mejor en esta otra posición. Entonces ahí le van buscando el acomodo que mejor les quede y ya lo recortan para utilizarlo. O más bien, lo primero, la herramienta me ayuda un montón, porque es que no tenemos que dibujar el cubo de cero. Simplemente es escoger dos puntos y ¡puf! Aparece el cubo. Voy a darle aquí guardar a este, guardar como. Quiero hacerles dos. Les voy a robar unos minutitos más. Quiero hacerles dos en tres dimensiones que también nos puede ayudar porque estas figuras de tres dimensiones las necesitan desde el primer ciclo, cuando están reconociendo figuras en tres dimensiones, primero, segundo ciclo también. Entonces, quería, bueno, vamos a ver, este se lo tengo que eliminar y voy a volver a poner el plano y los ejes. Y es que podemos hacerlo a partir de, digamos, por ejemplo, el prisma a partir de un triángulo. Entonces, primero necesito, por ejemplo, el triángulo base de mi prisma o el cuadrilátero base de mi prisma, lo que sea. Puede ser una base triangular, puede ser una base cuadrada. Entonces, digamos que tenemos este, que es mi triángulo base. Y para ese triángulo base, venimos acá y ahora le damos extrusión de a prisma. Y entonces, dice que debo de seleccionar el polígono y luego ingresar la altura. El polígono lo puedo seleccionar aquí en vista gráfica 3D o en vista algebraica. Selecciono el polígono. Ah, bueno, no, lo tuve que seleccionar en 3D. Y le doy una altura. Quiero una altura de 3. Y ya tenemos la altura. Igual, si no era de 3, puedo mover cualquiera de los puntos que está aquí arriba. Puedo inclusive pasarlo para abajo y darle la altura que yo quiera. Puedo mover los puntos de la base y cambiar la figura. Y ya sabiendo dónde estaba la base, dónde pude poner los puntos del triángulo de abajo, puedo hacer clic en la parte blanca y ocultar ejes y ocultar cuadrícula. Ocultar plano. Y entonces a este le pueden cambiar colores de los lados, de las caras, de las aristas, ocultar aristas, pueden ocultar vértices, pueden rotarlo, o sea, cambiarle, bueno, pueden cambiar los puntos o pueden hacer clic afuera y lo pueden rotar y verle diferentes perspectivas. Y como les digo, esto con la idea de que se lleve una imagen plana a un documento, pero el que quiera utilizar más bien la herramienta para mostrarlo en la herramienta de GeoGebra, todo se vuelve mucho más rico porque ya no tienen un prisma, tienen infinitos prismas al darle diferentes alturas, al cambiarle la base. Entonces eso me permite no solo tener un ejemplo, sino infinitos ejemplos en uno mismo. Quería ver lo de la esfera también, porque a veces puede ser que figuras en dos dimensiones sean más sencillas de hacerlas y en tres dimensiones ocupamos un poquitito más de conocimiento o de ver cómo nos la jugamos en el programa. Y hacer esa esfera es bastante sencillo, porque aquí, bueno, igual borro lo que ya tenemos y nada más es seleccionar la esfera. Pero uno dice, ok, selecciono la esfera. Aquí no lo estoy viendo, pero donde se pone la cruz es donde está el plano. Entonces puedo poner el punto, puedo subirlo si lo quiero o lo dejo aquí mismo. Si lo dejo en el punto, me da la opción de subir el punto. Si ya lo saco del punto, no he soltado, solo he hecho un clic. El clic del punto y falta el clic del radio. Entonces ahí defino dónde hacer un radio. Pero el radio me lo está permitiendo, vean que aparece la X. El radio me lo está permitiendo solo en el plano. Yo hago clic y tengo el punto en el plano. Ya hice el radio en el plano, pero vea que si yo dejo el mouse en el punto, me aparecen las flechas de arriba y de abajo. Así que puedo hacer clic y subir el punto y ya ahora tengo un radio fuera de ese plano. Y lo dejamos ahí. Pero entonces uno dice, opa, volví a hacer clic y iba a hacer otra esfera.
Cuando van a dibujar algo más y ya no lo quieren dibujar con solo que le den escape en el teclado, suelta el nuevo objeto que está creando, lo deja botado. Ya que uno dice, bueno, está bien, esa esfera. Uno sabe que es una esfera porque está creando una esfera, pero los chiquillos lo ven y van a decir, ah, eso es un círculo. ¿Cómo le damos esta apariencia? Que sí nos deje verla en 3 dimensiones. Entonces, para esta esfera, para verla en 3 dimensiones, uno puede hacer varias cosas. Volver a poner el plano y uno dice, ah, ok, ya ahí con el plano, ya yo puedo ver que esa esfera, bueno, ahí se me sale un poquito, pero es porque el radio está muy grande. Podemos achicar el radio. Ya no se me dejó preparar. Clic, ok, ya. Ahí lo llevo al plano, clic, ok. Ahí lo podemos ver. Ven que ahí inclusive podríamos agarrar el centro y lo movemos. Y ahí uno dice, bueno, ya aquí con el plano ya yo puedo ver que sí es una esfera. Pero si yo no quiero que el punto A esté en el plano, si lo quiero más arriba, ¿cómo lo veo? Con el plano pasando por el X o por el Z del punto del centro. Y para eso vamos a usar esto nuevo. Ya es lo último nuevo que vamos a usar. ¿Qué va a hacer? Utilizar esta entrada para escribir. Esta entrada que tenemos aquí abajo, bueno, a mí me aparece aquí abajo. Podría ser que algunos lo tengan en el borde superior o algunos lo van a tener en el borde inferior. Para esa entrada vamos a hacer 2 planos muy sencillos porque son solamente con una variable. Vamos a hacer un plano que va a cortar en una altura. Esa altura la llamamos Z. Entonces vamos a escribir Z en minúscula. Vamos a escribir igual. Y yo quiero que ese plano me pase justo por el punto A, que es el centro. Si yo muevo el punto A, yo quiero que el plano se mueva también. Entonces, para eso, vamos a escribir Z, paréntesis, A en mayúscula, porque mi punto se llama A. ¿Qué me da esto que está aquí al lado derecho del igual? Eso lo que dice es, quiero la coordenada Z del punto A. Si nos vamos al punto A, como es en 3 dimensiones, tiene 3 coordenadas. La coordenada en X, que es menos 0,42, la coordenada en Y, que es 1,18, y la coordenada en Z, que es 1,75. Entonces yo lo que hago con Z paréntesis A es agarrar el 1,75 y le doy Enter. Entonces aparece el plano celeste que se llama P. Si yo muevo A, el plano se mueve con A, porque el plano está pegado al valor de A. Y ya puedo ocultar con un clic derecho afuera, ocultar el plano. Y ya nada más dejar aquí el plano celeste. Puedo ya ver que es una esfera, pero no quiero el plano. Bueno, si no quiero el plano, me vengo aquí a esta pirámide que es intersección de 2 superficies. La selecciono. Selecciono, vean, esta herramienta me permite o seleccionar 2 superficies, que sería la esfera y el plano, o arrimarme donde yo sé que está la intersección. Vean aquí donde aparece, cuando yo pongo el mouse cerca de la línea donde la esfera interseca el plano, aparece la intersección y yo solamente hago un clic ahí. Y esa curva que acaba de aparecer ahí es la intersección entre el plano y la esfera. Y entonces ya yo puedo ocultar el plano y ya puedo ver ese efecto que me permite ver que lo que tenemos es una esfera. Inclusive podemos hacerle el radio a la esfera y hago un segmento que va del punto A al punto B. Y ya tenemos la esfera con su radio. La que yo tengo acá tiene otra circunferencia. Si quieren hacer otra, sería hacer lo mismo de Z igual al Z del punto A, hacer Y igual a Y del punto A, o X igual a X del punto A. Eso me hace planos distintos que pasan por el puro centro de la esfera. Entonces yo puedo hacer Y
igual al Y del punto A. Y ahí tengo el otro plano. Busco la intersección y ahí tengo la otra circunferencia si la queremos ahí para poder verla y poder darle esa dimensión o esa visualización de 3D a ese objeto, a esa esfera en este caso. Agradecerles a los compañeros que se conectaron. Para nosotros realmente es muy importante de poder transmitir un poquito de todo lo que conocemos a, a ustedes para que vayan aprendiendo cada vez un poquito más de estas herramientas y puedan utilizarlas en su trabajo, en su labor docente diaria.